Hola, hola mis amores, hoy me encuentro entre líneas y vagones porque les vengo a hablar sobre el gran coloso de Occidente, así que quédate hasta el final de este video para que conozcas toda su historia. Mi nombre es Ibenice Gutiérrez y antes de comenzar este video les quiero agradecer a todas las personas que me siguen y se han suscrito a mi canal. Gracias, así que comencemos con el video. Para comenzar con esta historia toca ir un par de años atrás, donde Cuba era la isla reina del azúcar. En 1916, en Cuba existía un total de 186 centrales azucareros en todo el país. Ya en 1959 contábamos con 161 centrales que produjeron 5,6 millones de toneladas de azúcar en esa última zafra en manos privadas. En 1970, Fidel Castro marcó como objetivo producir 10 millones de toneladas de azúcar, el cual no fue alcanzado y solo lograron 8,5 millones de toneladas. Después de este evento, los centrales han ido mermando su producción, tanto por la pérdida de campos de caña y deterioro de las instalaciones. En 2010 se emplearon solo 44. En 2022 estaba previsto que lo hicieran 36, pero solo 3 de ellos cumplieron los planes de producción. Cifra que se redujo finalmente a 23 centrales por falta de recursos. Hasta ahora en la zafra 2024-2025, solo 6 de los 14 centrales azucareros previstos están operativos. Esto es información de todos los centrales del país. Pero hoy les quiero hablar del Héctor Molina, el gran coloso de Occidente. Y por supuesto de sus alrededores. La mayoría de las personas que viven acá en el central son trabajadores del Héctor Molina, central azucarero. Y cuentan con círculo infantil, con escuela, con casa de visitas, consultorios, bomberos, iglesias, etc. Esta zona tiene demasiada historia desde los esclavos, cuando el central tenía sus propios dueños y era un central privado que pertenecía a la familia Gómez Mena. Les iré contando, mientras vaya pasando el video, de toda la información que recopilé en este viaje. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas nada. Como les iba contando, el central Héctor Molina, antes llamado Gómez Mena, producía el azúcar de 3 centrales pequeños juntos. Por su capacidad y grandeza lo apodan el Gran Coloso de Occidente. Molía entre 20 o 25 carros de cañas por hora. En sus mejores tiempos era algo extraordinario. Ahora ha sufrido muchísimos cambios, al igual que sus alrededores. Por ejemplo, esta es la Gran Casona. Acá en los tiempos antiguos vivían los hermanos Gómez Menas. Después pasó a ser la planta baja, pizarra de comunicaciones telefónicas con las unidades y la parte de arriba las oficinas. Esta antiguamente era la escuela donde estudió mi madre, ahora es la dirección del central. Por el costado del central encontramos los enfriaderos de las calderas. Por acá pasa toda esa agua caliente de las calderas a vapor que llega hasta estas regaderas donde se enfría el agua y vuelve y sube por toda esa tubería. Desde acá les muestro una vista más alejada para que puedan ver todo este espacio y cómo la maleza y la naturaleza se ha apoderado de toda esta zona, incluso del Politécnico Amílcar Cabral. Este es el gran almacén del central, el cual tiene una capacidad para 150.000 toneladas de azúcar. Dicen que una vez lo pudieron llenar en la producción de los 10 millones y otros que solo llegó a 99.000 toneladas. No pude conseguirles la medida exacta, pero tiene una distancia aproximada de 3 cuadras. A continuación tenemos el taller de maquinaria,
donde reparan las combinadas, los camiones, los remolques, tractores, todo lo que tenga que ver con la siembra y cosecha de la caña. La mayoría de las tierras que rodean el central están llenas de caña y de líneas, las cuales recorrían las locomotoras con sus vagones. La mayoría de la población que vive por acá estuvo muy dispuesta a contarme sobre la historia de todas estas calles. Han cambiado muchísimas cosas, pero aún se mantienen sus costumbres y toda esa energía. En estas casitas se hospedaban años atrás los capataces o jefes con una posición autoritaria en la instalación. Y en esta zona estaban los barracones. Era un pasillo con cubículos donde vivían los esclavos que trabajaban en el central Héctor Molina, antes llamado Gómez Mena. Todas estas construcciones han pasado a ser viviendas de la población del central. Con la producción tan grande que tenía el central en sus buenos tiempos, estas torres inundaban el cielo con muchísimo humo, pero era de admirar cuando estaban a todo dar. En esta parte se encuentran los enfriaderos de la destilería, que aún se mantiene en funcionamiento. Acá les muestro consultorio y bodega, que antes era bodega y tienda, pero solamente queda la bodega. Acá vivían los que tenían un rango más autoritario en el central, y también se encontraba en esta zona frente a la calle el gran comedor del central Héctor Molina. Esta es la insignia del local de la CTC del central, sindicato, que fue una sala cine-teatro, donde se organizaban reuniones y eventos. Actualmente, por el poco uso al pasar de los años, ahora forma parte de las viviendas del central. Desde muy niña subo estas escaleras para pasar por encima de los vagones. Es un puente para la población, ya que esta zona siempre estaba llena de trenes y vagones de caña, y se hacía difícil el paso. Por toda esta zona y estas líneas venían los trenes y vagones repleto con toneladas y toneladas de caña. Eran filas inmensas y al llegar a la pesa eran alados y arrastrados por un tractor o por un cable grueso para ser descargados acá en el tánder o basculador. Desde aquí comenzaba el proceso de la caña de azúcar. Bueno, aquí tenemos a un amigo que nos va a contar sobre su vida acá en el central y lo que queda, su trabajo y lo que queda del central. Él fue ferroviario y trabajador de acá. Entonces, cuénteme su nombre primeramente y cómo ha sido su vida trabajando acá en el central. Yo me llamo Carlos Hernández González y mi vida aquí trabajando en el central fue bastante linda y buena porque a mí siempre me gustó trabajar en los trenes. Cuando yo empecé a trabajar con 17 años, corriendo carros, que eran los carros que pasaban vacíos, nos montaba arriba de ellos con el timón de banco llamado retranca, lo iba para de 6 a 7 carros. Y entonces molía 20 carros por hora, 25 carros por hora, depende. Si eran carros jaula de combinada, aguantaba más. Si eran cañas largas, eso era rápido. Eso hacía cuando estaba en sus mejores tiempos, el central de Molina. Ya después empezó a mermar por los años, empezó a mermar de 15, 18 carros por hora. Así era buena molida cuando molía eso. Ya después empezó 12 carros por hora a 10 carros por hora. Así más o menos creo yo que haya terminado su día de trabajo. En el tiempo que lleva usted trabajando acá en el central, ¿qué horario tenían los trabajadores cuando estábamos en Zafra, o sea, en el punto máximo del central? Bueno, antes se trabajaba 8 horas y entonces las 8 horas habían 3 turnos.
que se relevaban cada 8 horas. Bueno, cuénteme desde cuándo no está trabajando el Central Héctor Molina en la parte de azúcar, porque sé que funciona la destilería y la parte de hacer melado, pero lo que es azúcar, ¿desde cuándo no funciona? Bueno, eso sí no tengo mucho la fecha exacta, pero bueno, aproximadamente de 8 a 10 años. Aproximadamente. La destilería sí se mantiene en La destilería funcionamiento. sigue trabajando cuando tiene miel. Ajá. Eso es por poner trabaja una semana, para otra vez, la vuelven y la reparan. No porque esté rota, sino por limpiarlo a Sí. la cuba y todo eso. Y después vuelve a entrar miel, al tiempo vuelve a trabajar la eso. Bueno, ahora pasé por ahí adelante y vi lo que eran los barracones antes. Hábleme sobre ese tema. Bueno, esos barracones tienen historia. Historia que prácticamente son patrimonio, porque son de la época de los esclavos. Era donde vivían los esclavos que trabajaban en el Central Gómez Mena, que ahora es Héctor Molina. Okay. Y entonces los esclavos vivían ahí. Ya después del tiempo de los esclavos, vino la revolución, cambió, entonces los trabajadores que se retiraban del Central o algunos que trabajaban, que vivían muy lejos, le dieron esos cuartos para vivir. Y ahí vivieron hasta que fueron falleciendo. Ya después fueron otra gente los que fueron viviendo cercanas aquí, que no tenían dónde vivir, y prácticamente eso está destruido, porque son muy viejos barracones. Sí. Y la gente lo han ido arreglando como han podido. Por vivienda como tal para ellos. Como vivienda para vivir. Toda esta producción ha ido disminuyendo con los años, al igual que en los demás centrales del país, ya que se han perdido muchos campos de caña por falta de recursos para atender las siembras y preparación de las tierras, las cuales han sido invadidas por palo blanco. Anteriormente les mostré el taller de la maquinaria del central, y este es el taller de las locomotoras, donde se reparan estas bellezas, las cuales han recorrido año tras año las líneas ferroviarias del país. Ahora, de ese gran coloso de Occidente no queda mucho, solo maquinarias y piezas viejas y olvidadas. Por eso tomaron la idea y la iniciativa de crear la destilería, para seguir generando ingresos y poder reparar poco a poco lo que es la parte del azúcar. A esta historia solo le quedan vagones quietos y oxidados, prácticamente olvidado por el pueblo y por el país. Como por ejemplo, en este recorrido de tanta información y tanta historia, también me tocó ver el cementerio de los vagones. En esta parte, detrás del taller de maquinaria de locomotoras, se encuentran todas las piezas y carros olvidados en esta historia del central. Como por ejemplo, me sorprendió muchísimo ver este tren volteado completamente, sin techo, sin pared, sin sus metales, todo en ruinas y demasiado quieto. Este tren volteado estaba sin sus ruedas o llantas. Al parecer se las habían quitado para ir arreglando otros vagones y otros trenes, al igual que todo el metal que le falta a este tren. De verdad me impresionó muchísimo porque estaba totalmente rodeado de maleza, de hierba, y parecía que llevaba años y años en ese lugar. También se encontraba el antiguo comedor. Este vagón iba con agua potable y comida por todos los cañaverales para abastecer a los trabajadores que se encontraban en ellos. Y al fondo de estos vagones olvidados se encuentran los tanques de combustible. Me emociona muchísimo contarles esta historia porque aquí vivió mi mamá y mi abuela. Y pues mi infancia también la pasé correteando por todas estas líneas. Y escuchar tanta información me llenó el corazón de nostalgia.
Bueno, mis amores, esto fue toda una historia resumida en tan solo unos minutos. Y me gustaría haberle dado muchísima más información, más estadística, más detalles, pero es imposible. Aunque espero de todo corazón que les haya gustado muchísimo este video. Y si es así, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte para que llegue a muchas más personas y crear una comunidad de buena energía y nostalgia. Y como siempre, mis amores, recuerda, sé feliz y déjate sorprender.